Oye, pero déjame hacerte otra pregunta ya que Sí, hablas de esto. ¿España está en defensa? sí, para mí sí. Podríamos hacer otra entrevista, ¿eh? Seguro. Lo A digo ver, para porque mí, evidentemente creo que invertía en defensa el 0,9 del PIB, la OTAN sí, recomendaba un 2, ha subido un poco a 1,1, pero más que nada sueldos, etcétera, etcétera. Lo que te decía, ¿España está en defensa? sí, yo creo que sí. No por la calidad de nuestros soldados. Tenemos algunas unidades que son muy buenas. Tenemos a gente muy bien preparada, pero el problema es que son pocos y el equipo que tenemos en muchos casos, yo sé algunos casos que son de verdad de vergüenza. Eh, ¿Y por qué? Porque aquí primero no hay una cultura realmente de defensa, que eso es importante que exista. Y el gasto, como bien dices, ha aumentado poco, pero se ha aumentado en cosas a veces incluso. Me imagino que habrán empezado a darles también charlas sobre WOC o sobre género, lo que sea, ¿no? Que tampoco me extrañaría, y eso es un gasto que va para el Ministerio de Defensa. Eh, hay graves deficiencias y la defensa nunca ha sido importante. De hecho, de los países de la OTAN, creo que son 8 países que siguen incumpliendo su compromiso de haber llegado al 2%, España es uno de ellos. Por más que Sánchez saque pecho diciendo que ellos aportan muchísimo, la realidad es que estamos lejos y no estamos bien, como te digo, ciertas cosas, España tiene que modernizarse y tiene que gastar más en eso, ¿no? Y también creo que aumentar sobre todo la parte del ejército combatiente, porque también tenemos en el ejército, desgraciadamente, hay muchas, bueno, es normal también, es necesario también, pero hay demasiado administrativo y faltan más unidades a veces de combate. Entonces creo que ahora mismo sí España no está bien preparada. No está bien preparada. Y bueno, a eso súmale nuestra situación política interna. ¿Qué pasaría en caso de una guerra? ¿Qué pasaría en caso de una invasión? Es que es para echarse a temblar con algunos políticos que tenemos. Incluso hay gente que realmente le encantaría que nos invadieran porque así igual pueden llevar a cabo su propio proyecto político. Es una situación bastante complicada. El problema con todo esto es que realmente una cosa como la defensa tiene que estar por encima de las disputas políticas y otra de las consecuencias de lo que estábamos hablando es que España necesita aliados. Y eso tenemos que tenerlo claro también. Mucha gente habla de no, nos quedamos solos, ya no somos la España de antaño y necesitamos aliados, sobre todo porque es verdad que en muchas cosas estamos bastante atrás. Hay un ejemplo, mira, respecto a esto, que además es un ejemplo que demuestra por qué a veces fracasan o ha fracasado también a veces conceptos de la defensa europea. Sabes que estuvo el famoso Eurofighter, y el Eurofighter tenía que haber sido reemplazado, ¿no? Ya se empezó a hablar a finales de los 90 de reemplazarlo. Y hay un proyecto que es bueno, se llama FACAS o FECAS, que es un caza en el que están colaborando España, Alemania y Francia, ¿no? Para la tecnología, desarrollar el caza. Bueno, pues creo que han vuelto a retomar el tema después de 80.000 peleas, sobre todo entre alemanes y franceses. Han vuelto a retomar este asunto, creo que en 2022 creo que sí que fue en 2022. La idea para cuando salga este caza, están hablando de 2030 para adelante. Claro, ¿qué ha hecho la gente? Pues, hombre, no vas a estar 20 años con tus cazas anticuados. ¿A quién se los vas a comprar? Pues al final compran el F-35 estadounidense. Que, por ejemplo, también, esto es otra cosa importante, cuando las quejas también de Trump con respecto a lo que han gastado, etcétera, etcétera, mucho de lo que han gastado ha revertido en su propia industria de defensa, es decir, que no es realmente un gasto, pero es que aparte de esto, muchos países, por ejemplo Dinamarca entrega sus F-16 a Ucrania. ¿Cómo reemplaza su flota? Comprando F-35 a Estados Unidos. Es decir, que el negocio no les ha salido mal. A veces hay que tenerlo en cuenta por lo que te digo, porque vemos muchas cosas y tú dices, bueno, oye, vamos a ver que no es tan así, ¿no? Esto no es, hemos estado dando dinero y no, aquí también ellos han sacado su parte porque, vamos, la industria de defensa americana también ha hecho su negocio, ¿no? Así que bueno, pero el ejemplo de este caza es un buen ejemplo de a veces por qué fallan estas cosas. También cada Parlamento Nacional tiene que tomar decisión respecto al avión. Es lo que quiero decir, al final hace que eso sea inviable. Si tú necesitas el avión pronto, no puedes estar esperando a que lo debatan X parlamentos, a las peleas políticas de cada sitio. Es absurdo. Y para eso hace falta pues una política de defensa que tenga más sentido común y menos política. Oye, y ahora sí, la última pregunta, pero déjame aprovechar. ¿Tienes, vamos tarde? No, creo que no, creo que todavía vamos bien.
No, todavía La, bueno, ul- sí. la última. Cuando decías que España está en defensa, ¿te refieres a una hipotética participación en Ucrania, envío de tropas, o incluso, perdón, el flanco sur, por El flanco decirlo sur. de alguna A ver, manera? Lo digo, España ha hoy se ha participado. encontrado este túnel en Ceuta que, bueno, parece que no tiene nada que envidiar a los de Hamas. Ya, cierto. Cuando España ha participado en misiones internacionales y lo ha hecho, la verdad es que bastante bien. Es decir, sí tiene unidades que puedes desplegar en una operación internacional. De hecho, tenemos tropas españolas en Letonia, si no recuerdo mal. Y bueno, ha habido muchas. Tengo algún amigo que ha estado en alguna de estas misiones. Hace poco, por ejemplo, un amigo que había estado cuando se estuvo entrenando las tropas de Mali. Y bueno, este amigo me comentó la situación allí que era bastante dura. Y bueno, hay gente, tenemos gente muy bien preparada. Claro, el problema es efectivamente una situación como puede ser el caso de Ceuta y Melilla, por ejemplo, ¿no? El flanco sur. En caso de un conflicto allí, pues es verdad que Marruecos se está rearmando mucho. Marruecos tenía los problemas con el Frente Polisario, pero bueno, el Frente Polisario realmente no es un problema serio y bueno, ha tenido sus roces con Argelia. Pero es verdad que Marruecos no para de armarse y en caso de un conflicto, pues creo que la situación para España podría ser complicada porque Marruecos está cogiendo armamento de última generación. Y no tienen problema, por lo visto, de presupuesto. Sin embargo, insisto, aquí en España muchas cosas o muchos proyectos que se hacen parece que salen a medio gas o parece que a los gobiernos les cuesta decir hay que gastarse dinero en defensa, ¿no? Es como cuando oyes esta conversación, es lo que te digo, también es una cuestión de mentalidad. Yo he oído muchas veces esa conversación de, bueno, es que ¿para qué valen los ejércitos? Bueno, pues ahora estás viendo para lo que valen. Pero hay mucha gente que tiene esa mentalidad. Eso es necesario cambiarlo y eso es necesario hacer entender a la gente que es un gasto necesario, que yo entiendo que, que queda más bonito gastar en otras cosas, pero es que es necesario, porque el caso que sea que ocurra algo, no vas a tener que ponerte a llorar, ¿no? Y creo que España tiene que cambiar en ese sentido esa política bueno, y mirar incluso otras medidas. No sé, ya te digo, no te hablo de volver a poner el servicio militar, pero sí, por ejemplo, pues facilitar, yo que sé, que la gente pueda hacer algún tipo, como hacen por ejemplo, en Suiza, ¿no? No estaría nunca de más que la gente supiera que el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Que creo que eso es importante. En Polonia, por ejemplo, que sí sienten esa amenaza presente, ya han metido en la educación una especie de instrucción militar para que desde que son niños sepan lo que es eso, sepan que si algún día van al ejército cómo es, e incluso que sepan cuando tengan ya cierta edad empezar a saber disparar un arma. Yo no creo que eso sea malo realmente, que la gente pueda saber eso, es decir, sobre todo si existe la posibilidad de un conflicto. Y bueno, estamos viendo que en el mundo que estábamos, esa paz que teníamos tan segura, no es así. Entonces, bueno, creo que no está de más empezar a tomarse eso más en serio. Oye, ¿fue un error la supresión del servicio militar? Hay gente que dice que el error del servicio militar es, bueno, esto tú lo habrás oído, ¿no? Que achacan a que dan también presiones por parte de Puyol en su día. No sé si has oído Sí, algo a bueno, lo de largo de hecho todo fue a esto, ¿no? iniciativa de Convergencia y Unió. Sí, Carles sí. Campuzano era el diputado estrella en Que esto. era esa idea, ¿no? Claro, de que al final se juntaba gente de diferentes partes de España, que eso le rompía también un poco. Yo creo que ya te digo, quizá no volver a un servicio militar obligatorio, pero sí hacer por lo menos que la gente tenga un mínimo de conocimientos o un mínimo de... Es decir, que eso no está mal que la gente lo conozca. También es bueno claro, es que hay que sumar más cosas a esto, porque para poder hacer eso y que a la gente realmente le guste, también tienes que fomentar ese tipo de cosas, tienes que darle, también lógicamente, mejorar las condiciones de los soldados, hacer que sea una carrera atractiva, no que ganen la miseria que ganan. Son un montón de cosas, pero creo que quizá no un servicio militar, pero sí ciertas medidas podrían ser necesarias. Y evidentemente, en caso de que la situación de peligro crezca, pues ya podrás empezar a tomar otras medidas, pero al menos tendrás a gente que pueda estar más concienciada de lo que puede pasar, que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Y tenga las cosas más claras. Por ejemplo, mira, cuando empieza la guerra, está la invasión total ahí en Ucrania en 2022, ellos se llevan desde 2014 en el conflicto, ¿no? En el este. La gente que hacía el servicio militar en Ucrania eran enviados a la zona de Donbass. Es decir, hay años en los que igual el número de bajas era muy pequeño, ¿no? Pero claro, había francotiradores, de vez en cuando había artillería. La gente se empezó a habituar a convivir con eso, es decir, el golpe no es tan fuerte como decir, oye, no he visto esto en mi vida y de pronto me meten allí, ¿no? Creo que ese tipo o sea, hay que prepararse, hay que estar preparado y creo que esta situación no la tenemos en España, gracias a Dios, pero creo que no está de más tomárselo en serio. Sobre todo tomárselo en serio. Es que creo que
que esto se sigue tomando por mucha gente como si fuera una broma. Insisto, nuestro ejército está bien preparado en las misiones internacionales, la verdad es que lo ha hecho siempre bastante bien. Y, lógicamente, también opino una cuestión. Si estamos en una alianza y esa alianza decide que tenemos que apoyar a un país de esta manera, pues habrá que hacerlo. Es que si no, no estamos en una alianza. No se puede estar en alianza para lo que me da la gana, para que sí, para que no. Y luego, por ejemplo, que esto también es muy típico, lo habrás oído, bueno, pero es que no defienden Ceuta y Melilla. Es que el gobierno español no se pide a la OTAN que defienda Ceuta y Melilla. Es que la culpa, lo siento mucho, es nuestra. ¿En el ingreso? ¿Cuando el ingreso fue eso? Es que no se ha pedido hasta ahora. Eso entra ahí, o sea, tú puedes, o sea, el gobierno español podría, porque además hay un caso con Francia, y no recuerdo qué territorio pide para proteger, y se aprueba, lógicamente. El problema es que el gobierno español no lo pidió. Y por lo visto luego dicen, oye, mira, esto no está contemplado. Y eso sabe. De hecho, creo que fue Vox el que pidió que el gobierno español hiciera una petición y el Parlamento votó en contra, que tampoco tiene ningún sentido. O sea, son estos tipos de cosas que uno dice, no entiendo qué pasa en este país. Bueno, pues este es un buen ejemplo. Pero, insisto, hay que exigir, hay que cumplir y hay que exigir. Y luego, lógicamente, también, si queremos pintar algo, tenemos que ser un país fiable. Desgraciadamente, ahora mismo no lo somos, en la situación actual, y tenemos que ser un país serio. E insisto, no lo somos. Entonces, claro, todo ese tipo de problemas, en caso de que algún día pueda surgir cualquier tipo de conflicto, lo vamos a pagar y lo vamos a pagar todos. No lo van a pagar los políticos de turno. Lo vamos a pagar nosotros. Por eso creo que este tema debería ser un tema debería estar mucho más en la agenda de lo que está. Lo voy a poner en la agenda. Te voy a hacer otra pregunta, perdona, Álvaro, pero la culpa es tuya. Oye, hay un porcentaje importante de inmigrantes en las Fuerzas Armadas españolas, latinoamericanos sobre todo. Creo que se les facilita la nacionalidad. Dicho con todo el respeto, ¿ellos estarían dispuestos a morir por España? Es decir, yo, imagínate que, no sé, me voy a México y tal, también entro en el ejército mexicano y entro en conflicto con algún país vecino. Hombre, bueno, yo lo del valor se le supone, ¿no? Aquello que te escribían. Pero eso también debe ser un hándicap, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas españolas hay un componente importante de gente, ciudadanos de origen extranjero. Sí, porque en muchos casos ayuda para eso. Hombre, yo desde luego espero que sí, ¿no? No lo sé, habría que ver. Claro, otra cosa es que me dijeras, oye, mira, tenemos una guerra con Marruecos y tenemos 50.000 soldados marroquíes en nuestro ejército. Pues eso es un problema. Bueno, eso es otra cosa. Eso es un problema, claro. Eso lógicamente es un problema y lógicamente cualquier persona en ese caso, pues esos casos habría que mirarlos mucho y ver realmente qué puede, porque claro, es abrir la puerta a muchos problemas. Respecto a los hispanoamericanos, hombre, bueno, yo me imagino que sí, porque bueno, igual que como cualquier, muchos españoles también se alistan a veces, pues porque oye, encuentran un trabajo, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que realmente sí, muchos de ellos, aparte, han tenido vida militar en sus países. Yo he conocido varios que están, colombianos, por ejemplo, que sirvieron en el ejército en su país y están más acostumbrados, bueno, quizás a esa vida militar o lo ven como algo más normal, ¿no? Insisto que a veces aquí, por ejemplo, en España, pues se ve como algo raro, ¿no? Lo militar, que te guste lo militar es un poco extraño, o ya eres, ya sabes, de extrema derecha o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que también lo que sería importante con eso es que lo que te digo, hacerlo más atractivo, hacerlo que fuera más pagado y también reconocerlo en la valía que tiene, ¿no? Creo que eso es importante. Y hacer, pues, lo mismo, ¿no? Aunque el ejército está bastante bien valorado, pero potenciar eso. Y también, lógicamente, potenciar que nuestros soldados tengan el equipo que tienen que tener. Que no tengan equipos anticuados o que no haya situaciones que son demenciales o que cuando pase algo, recuerdo, por ejemplo, este accidente que hubo, además entrevisté a Pepe Candom, que es, no recuerdo si era teniente de Infantería de Marina, que hubo una explosión, perdió prácticamente toda la visibilidad, quedó lisiado por culpa de un accidente, ganan el juicio contra defensa y la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que es que no hay presupuesto para pagar la indemnización. Es un caso tremendo, además, a Pepe le he entrevistado porque está con una ONG, no recuerdo el nombre, está con una ONG que, bueno, están yendo a Ucrania porque, claro, Ucrania está llena de minas. Y están yendo allí a dar cursos para cómo hacer con una mina, cómo se desmina, consejos para la gente, porque, claro, ha habido casos, dice que un señor una vez cogió un tractor y sacó un cohete que había estallado y arrastrando con el misil con el tractor, ¿no? Entonces, claro, la gente a veces no dice, si no estalló es que no va a estallar. Pues no necesariamente, ¿no?
Y bueno, y es un ejemplo, pues lo mismo, ¿no? A mí te digo, yo tengo amigos militares y se quejan de cosas como estas, ¿no? Es decir, que ven que en muchos casos, pues luego las condiciones para ellos son, cuando van de misión es diferente, pero lo mismo, cuando alguien se va de misión, a veces canibalizan el equipo de otras unidades para que los que se van tengan un equipo en condiciones. Y eso es lo que no puede ser. Es lo que no puede ser. No puedes estar haciendo eso permanentemente. Y bueno, pues parece que esa es la costumbre actualmente. Así que Pues bueno. Álvaro Peñas, ahora sí, ya no abuso más ni de tu paciencia ni de tu tiempo. Dile a la persona que acabas de mencionar que tiene abierto este canal para explicar su Sí, experiencia sí, por o sus supuesto. Si quieres, experiencias, nos ponemos en contacto. Sí, la del claro, ejército y desde luego la de Ucrania. Te voy a poner una última imagen que es sí. esta, que es una información en La Vanguardia, el gráfico de la inversión en la OTAN. El último de todos es España. Sí, cierto. Oye, pues Sánchez dice que somos el 9º país que más dinero pone, ¿eh? Es curioso, sí, sí. Bueno, Es igual es un cierto. cambio de opinión también, ¿eh? Sí, la idea, mira, fíjate, la idea de este 5%, claro, esto sí hay países que están en camino, pero claro, los países que se sienten más amenazados. Claro. Polonia, lógicamente los bálticos también están aumentando. Y Pero, Grecia y por ejemplo, Turquía por esa rivalidad innata entre ellos. sí, también, claro. Hoy, por ejemplo, que entrevisté hoy a un exdiputado conservador, un Tory, y él me hablaba que él pensaba que por lo menos que tenían que llegar creo que decía al 3,5%, ¿no? Para el Reino Unido también, ¿no? Pero, claro, es un tema importante. Por cierto, que has mencionado Turquía. Turquía, curiosamente, no curiosamente realmente no, porque lo ha hecho varias veces durante la guerra, se ha posicionado claramente a favor de Ucrania, porque a Turquía no le interesa que Rusia coja demasiado poder allí. Bueno, Rusia Es muy soñaba con curioso, ¿no? Los juegos estratégicos. Constantinopla, ¿no? Exacto. Mm. Álvaro, oye, es geoestratega, es periodista, analista, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Voy a terminar como con las películas americanas. Recuerdos a tu bellísima pareja, que también tiene abierto este canal, ¿eh? Ya De lo tu sabes. parte, de tu parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.